Capítulo 10. Una forma de altruismo. Represión y proyección, precocidad de la proyección, perturbaciones en las relaciones ocasionales por la proyección, proyección de los celos y de las propias agresiones, su servicio en el establecimiento de importantes lazos positivos y en la consolidación de las relaciones humanas, la renuncia altruista como tipo normal y menos notorio de proyección de los propios impulsos instintivos. Ejemplos: similitud entre la renuncia de un deseo o impulso en favor de otros y el placer de contemplación de un juego. Doble fin de este proceso definitivo: la satisfacción del prójimo, tomo medio de autosatisfacción instintiva indirecta prohibida por el superyo, liberación de la actividad inhibida, factores que persiguen la elección del objeto en favor del cual se enuncia esta abdicación como determinante de la vinculación de la mujer con el hombre en detrimento de una relación objetal genuina, combinación de egoísmo y altruismo, renuncia altruista y egoísta en las relaciones paternofiliales, el desistimiento altruista de Ciriano de Bergerac, la angustia y el cuidado de los objetos de amor. El mecanismo de proyección actúa rompiendo las conexiones entre el yo y las representaciones ideativas peligrosas. En este aspecto semejante, un proceso instintivo, en cambio, la represión y la proyección solo impiden la percepción del material instintivo. Otros procesos de defensa, desplazamiento, transformación en lo contrario, vuelta contra sí mismo, afectan su propio proceso instintivo. En cambio, la represión y la proyección únicamente impiden que el sujeto perciba. En cuanto en la represión la idea censurable es rechazada hacia el ello, en la proyección queda desplazada hacia el mundo externo. La proyección también guarda similitud con la represión en que no se halla asociada con una particular situación de ansiedad, sino que puede motivarse por igual con la angustia objetiva, cuando en la angustia ante el superyo y la angustia instintiva. Los autores de la escuela psicoanalítica inglesa sostienen que ya en los primeros meses de vida el niño proyecta sus iniciales impulsos agresivos antes de realizar la menor represión, y que este proceso posee decisiva importancia para la representación infantil del mundo externo y para el curso del desarrollo de su personalidad. En todo caso, el empleo de la proyección es inherente al yo del niño pequeño en la más temprana infancia. Lo utiliza para repudiar sus propios deseos y actividades que devienen peligrosos, lo cual permite encontrar un autor responsable en el mundo exterior, un niño extraño, un animal, los mismos objetos inanimados, todo indistintamente sírvele para responder sus propias faltas. De esta manera, entregándolos liberalmente a su ambiente, el yo infantil se alivia en forma constante y normal de sus impulsos y deseos prohibidos. Cuando estos últimos amenazan con el castigo de afuera, el yo desplaza el castigo entre las personas sustitutivas sobre las cuales ha proyectado, cuando son los sentimientos que cuida los determinantes de la proyección. El yo orienta la autocrítica en forma de incriminaciones contra el mundo externo. En ambos casos se aleja de los sustitutos culpables y se comporta en sus juicios con excesiva intolerancia. Pero el mecanismo de proyección no solo produce perturbaciones en las relaciones humanas, proyectando celos y transfiriendo hacia afuera las propias agresiones, sirve también al establecimiento de importantes lazos positivos y con ello a la consolidación de tales relaciones humanas. A este tipo normal y menos notorio de proyección podría designárselo renuncia altruista de los propios impulsos instintivos en favor de los otros. Veamos ahora un ejemplo de este mecanismo. Una joven gobernante relató en su análisis que en su infancia me preocupaba dos ideas: tener lindos vestidos y muchos niños. El modo en que realizaría ambos deseos la inquietaban en su fantasía de una manera casi obsesiva, pero además de estos dos deseos principales, también quería realizar muchas otras cosas: tener cuanto poseían sus compañeras de juego mayores que ella, hacer lo que ellos, inclusive superarlos y ser admirada por su destreza. Su eterno yo también era un tormento para los adultos que la rodeaban. La mayoría de sus deseos eran apremiantes e insaciables. En la edad adulta llamaba la atención por su humildad y modestia.
hacia la época del análisis. Aún era soltera, no tenía hijos y su manera de vestir era más bien pobre y sencilla. Acusaba poca envidia y menos ambición y entraba en competencia con los demás solo cuando lo exigía alguna circunstancia externa. La primera impresión parece demostrar que, según ocurre tan a menudo, ella se ha desarrollado en una dirección completamente opuesta a la que aspiraba en su infancia. Sus deseos sucumbieron a las represiones y fueron sustituidos en la conciencia por formaciones reactivas, la coquetería por la modestia, la ambición por la humildad como causante de la represión. Esperaríase encontrar una prohibición sexual que se hubiera extendido desde el placer exhibicionista y del deseo de tener hijos a toda su vida distintiva. Pero en su conducta actual no todo coincidía con esta primera impresión. Un estudio minucioso de su vida denunció la afirmación de sus viejos deseos en una manera que habría parecido casi imposible de efectuada ya la represión. El repudio de su propia sexualidad no le impedía mostrar un positivo interés en la vida amorosa de sus amigos y colegas. Era casamentera y confidente de muchas aventuras amorosas. Aunque no se interesaba por su vestimenta, se ocupaba mucho de los vestidos de las amigas. A la falta de hijos propios correspondía una paralela devoción por los hijos de las amigas, manifiesta en su elección profesional. Podríamos decir, tenía sumo interés en que sus amigas llevaran lindos vestidos, se las admirase y tuvieran hijos. De una manera análoga, no obstante, se conducía recatada, continuaba siendo ambiciosa con respecto a sus objetos de amor masculinos, cuya carrera seguía con agudo interés. Era como si su propia vida estuviera vacía de intereses y deseos personales, al punto que hasta la época de su análisis hacía transcurrir casi sin acontecimientos. En lugar de emplear su actividad en la consecución de sus propios fines, gastaba su energía participando en el destino de sus semejantes. En lugar de experimentar algo en sí misma, vivía la vida de los demás. El análisis de sus relaciones infantiles con la madre y el padre suministró decisivas informaciones acerca de la transformación ocurrida. Una temprana renunció al instinto que dio lugar a la formación de un superyo excepcionalmente severo, impositivo, la realización de sus propios deseos e impulsos. El deseo del pene con sus diversas derivaciones en forma de fantasías ambiciosas masculinas, deseos femeninos de tener hijos y deseos de ser admirada por el padre, sea desnuda o con lindos vestidos, tropezaron con la prohibición, pero no fueron reprimidos. En el mundo externo, encontró personas sustitutivas sobre las cuales colocar cada uno de estos impulsos. La vanidad de sus amigas constituyó el punto de partida sobre el que se proyectaba su propia vanidad. De este modo, los deseos libidinales y las fantasías de ambición encontraban ubicación en el mundo externo. Sus impulsos instintivos prohibidos los proyectaba sobre los otros de la manera vista en los ejemplos descritos en el último capítulo. Solo se nota una diferencia, elaboración ulterior. En este caso se identificó con el prójimo o sustituto del mundo externo, en lugar de alejarse de él como ocurría en aquellos casos anteriores. Frente a los deseos de las personas sustitutivas, se comportaba en forma muy comprensiva e inclusive se sentía extraordinariamente cerca de ellas. Su superyo, que había condenado un determinado impulso instintivo en relación con el propio yo, lo toleraba de un modo sorprendente en los demás. Su goce instintivo constituía en un goce común a la satisfacción instintiva de los otros, usando para ello la proyección y la identificación. Cuando trató de realizar las propias deseos proyectados sobre un objeto extraño, fue dable anular la modesta actitud que la prohibición instintiva le había obligado a adoptar en su propia vida. El abandono de sus propios impulsos instintivos en favor de otras personas tenía pues un sentido egoísta, pero sus esfuerzos orientados hacia la satisfacción instintiva de sus semejantes promueve un comportamiento que debemos llamar altruista. Esta relación entre el deseo propio y extraño, expresada en la conducta de toda su vida, era observable con toda claridad en el análisis de pequeños incidentes aislados. A los 13 años de edad, por ejemplo, se enamoró secretamente de un amigo de su hermana mayor, anteriormente principal objeto de sus celos. Solía pensar si este amigo no la preferiría a ella y constantemente aguardaba de él pruebas de amor. Según había ocurrido muchas veces, también en esta ocasión fue despreciada. Inesperadamente, el joven llegó una noche para buscar a su hermana y llevarla de paseo. En el análisis recuerda con toda nitidez haberse sentido en un principio paralizado por la desilusión y lo cual siguió una actividad repentina.
Con todo lo apremio empezó a buscar todo cuanto podía embellecer a la hermana para su paseo, ataviándola con todo afán, haciéndola sentirse feliz, olvidando por completo que no era ella sino su hermana la que iría a divertirse. Había proyectado sobre su rival su deseo de amor y de admiración, gozando de realización en la identificación con el objeto de envidia. Al tratarse de una frustración y no de una satisfacción que repite el mismo proceso, gustosamente daba a comer a los niños que se confiaban. En cierta ocasión, una madre se negó a sacrificar un manjar especial en favor de su niño. Esta negación de la madre provocó en nuestra paciente una furiosa indignación, aun cuando ella misma profesa una particular indiferencia por los placeres de la mesa. La frustración de aquel deseo del niño la vio como propia, de la misma manera que antes había experimentado como propia la realización de los deseos de su hermana. Es evidente que lo que había desistido en favor de los demás era el derecho a una realización de deseos sin interferencias. Es dable verificar este último rasgo con mayor claridad aún en la experiencia de otra paciente del mismo tipo, una mujer joven cuyas relaciones con el suegro eran sumamente amistosas. Reaccionó de una manera extraña a la muerte de su suegra. Junto con otras mujeres de la familia debía repartirse la herencia de los vestidos de la muerta. En contraste con las demás, se negó a aceptar para sí la más pequeña prenda, tomando en cambio un tapado para regalar una prima pobre. Pero como la hermana de la muerta quiso quedarse con el cuello del piel del tapado, nuestra paciente, que hasta ese momento se había mostrado indiferente y desinteresada, entró en un estado de indescriptible enojo. Volcó su agresividad habitualmente inhibida contra la tía, logrando al final que su protegida recibiera lo que ella le había destinado. El análisis de este incidente reveló que sus sentimientos de culpa le impedían aceptar algo que había pertenecido a su suegra. La prenda le significaba para ella una realización simbólica del deseo de sustituir a la suegra, de ahí que cediéndoselo la prima renunciase para ella misma al deseo de heredar de la madre, pero experimentó el deseo y su frustración en toda su intensidad, pudiendo defender en nombre de otra lo que no hubiera sido capaz para sí. El superyo, tan inexorable frente a un impulso instintivo propio, coincidía con este deseo instintivo en cuanto éste aparecía como alejado del propio yo, cuando se trata de satisfacer o realizar un deseo ajeno. El comportamiento agresivo, de ordinario inhibido, se transforma súbitamente en un impulso sintónico con el yo. Casos similares a los ya expuestos, no es dable observar diariamente cuando fijamos nuestra atención en este proceso de defensa resultante de una combinación de los mecanismos de proyección de identificación. Una jovencita cuyos escrúpulos de conciencia le impedían tomar la resolución de casarse, activaba, en cambio, enérgicamente el enlace de su hermana. Una paciente que sufría una inhibición neurótica de tipo obsesivo cuando debía gastar dinero para sí, al comprar regalos repetidamente, se tornaba generosa. Otra enferma cuya angustia no le dejaba realizar sus proyectos de viaje, aconsejaba calurosamente a sus amigas que lo hicieran. La identificación con la hermana, la amiga o el obsequiado se le traduce en la súbita aparición de un vehículo de cálidos sentimientos que perdura, mientras se cumple el propio deseo en la persona sustitutiva. La imaginación popular ha bromeado siempre con las solteronas, casamenteras y con los mirones que apuestan con dinero ajeno. La renuncia de un deseo o impulso en favor de otra persona y el cuidado de su ejecución en el sustituto es evidentemente similar al interés y al placer que encuentran ciertas personas en la contemplación de un juego en el cual no arriesgan apuesta alguna. Por este proceso defensivo tiene doble filo. No solamente asegura la benevolencia del sujeto hacia la satisfacción del prójimo, permitiendo así la autosatisfacción instintiva por vía indirecta a pesar de la prohibición del superyo, sino que simultáneamente libera la actividad inhibida y la agresividad que debían garantizar los deseos primitivos. La paciente, incapaz de hacer nada en procura de placeres orales para sí, se permitía rebelarse contra la madre que imponía tal renuncia o al hijo ajeno. A la nueva, a quien le estaba prohibido usar los derechos de la suegra fallecida, érale permisible defender con toda la fuerza de su agresión el derecho simbólico de una persona extraña. Una empleada que jamás se animaría a pedir un aumento de sueldo para sí, de pronto asedia a su jefe a fin de hacer valer sus derechos de otra compañera.
El análisis de tales situaciones demuestra que este proceso de defensa proviene de un conflicto infantil, con una autoridad parental en relación con alguna forma de gratificación instintiva. La agresividad contra la madre, velada en tanto se expresa en el propio deseo instintivo, se ejecuta cuando en apariencia se trata de la satisfacción de deseos extraños. El representante más popular de este tipo es el bienhechor público, que con toda agresividad activamente exige a un grupo de gente una entrega de dinero para regalárselo a otro. Quizá el ejemplo más extremo lo dé el ácrata, que en nombre del oprimido ejecuta un asesinato en la persona del opresor, el objeto contra el cual se dirige la agresión liberadora de siempre, el representante de aquella autoridad que en la época infantil impuso la renuncia instintiva. El objeto en favor del cual se renunciará al propio impulso instintivo puede ser escogido con arreglo de varios factores. Es posible que la percepción del impulso instintivo condenado en el mundo exterior sirva al yo como punto de apoyo suficiente para la proyección. En el caso de la herencia de la suegra, el hecho de que la persona sustitutiva no perteneciera al estrecho círculo familiar confiérele a un deseo el sello de inofensividad que el propio individuo adquirirá significativamente incestuosa. En la generalidad de los casos se escoge como persona sustitutiva a un antiguo objeto de envidia. La gobernanta altruista del primer ejemplo transfiere sus fantasías ambiciosas a sus amigos y sus deseos libidinales a sus amigas. Los amigos representan en su afecto los sucesores del padre y del hermano mayor que fueron ambos objeto de su envidia al pene. Las amigas representan a una hermana a quien un periodo algo más tardío de la infancia envidió su belleza como desplazamiento de su primitiva envidia del pene. La paciente se sentía obstaculizada en la realización de sus proveeros ambiciosos por ser mujer, y como no se sentía lo suficientemente bonita para gustar de veras a los hombres, en su desilusión de sí misma desplazó sus deseos sobre objeto mejor dorados. En su vida profesional los hombres deben lograr para ella lo que ella misma no puede alcanzar, y lo mismo debe hacer en la esfera amorosa las amigas más bonitas que ellas. El renunciamiento altruista constituye aquí en el método por el cual se denomina la mortificación narcisista. Tal abdicación del deseo instintivo en favor de un objeto más apropiado para el cumplimiento de los deseos a menudo determina la relación de la mujer con el hombre elegido por ella como representante, en detrimento de una relación genuina con el objeto. En virtud de tal fijación altruista exige que él cumpla en su vida los planes que ella no pudo realizar por habérselo impedido su feminidad. Por ejemplo, que en lugar suyo estudie, elija una determinada profesión, adquiera fama o riqueza, etc. Egoísmo y altruismo se combinan aquí en las proporciones más diversas. Es sabido que tal desistimiento al par del niño se encuentra en las relaciones paterno-filiales a través del niño como el objeto más apropiado. Los progenitores acaso deseen cumplir aquellos designios ambiciosos que no les fue dable cumplir en su propia existencia. Quizá cambien la relación materno-filial puramente altruista, se halle determinada en forma amplia por un renunciamiento de los propios deseos en favor del objeto mejor calificado por su masculinidad. El éxito de un hombre compensa acabadamente a sus familiares femeninos el desistimiento a las propias ambiciones. El estudio más hermoso y por detallado de un renunciamiento altruista en beneficio de un objeto más apropiado se encuentra en el drama de Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac, el héroe de la obra, en la figura histórica de un noble francés, poeta y oficial de guardias del siglo XVII, conocido por su ingenio y valentía, pero que, a causa de su nariz, particularmente fea, no podía inspirar amor en las mujeres. Se enamora de su linda prima Roxana, pero la conciencia de su fealdad oblígale a claudicar enseguida toda perspectiva de correspondencia. En lugar de utilizar su temible destreza de espadachín y triunfar sobre sus rivales, abandona sus propias reivindicaciones amorosas en beneficio de un hombre más bello. A partir de esta abdicación pone su energía, su valor y su cerebro al servicio de su rival mejor agraciado, haciendo todo cuanto está en su alcance a fin de ayudarle en sus deseos. El punto culminante de la obra es una escena nocturna entre los dos hombres bajo el balcón de la mujer amada. Cyrano sopla
a su rival las palabras que habrán de asegurarle el éxito. Luego, en la oscuridad, toma su lugar y habla por él. Mas en el ardor de su enamoramiento olvida que él no es el pretendiente y solo vuelve a la realidad resignadamente en el último instante, cuando su bella Cristina es aceptado y trepa al balcón para recibir el beso. Cyrano se hace cada vez más amigo de Cristian y durante la guerra protege la vida de su rival arriesgando la propia. Tras la muerte de Cristian, objeto sustitutivo, Cyrano renuncia a cortejar a Roxana, pues se siente que esta conducta prohibida, que el altruismo de su Cyrano el poeta quería describir algo más que una extraña aventura de amor. Pruébalo el paralelo que traza entre la vida amorosa de Cyrano y su destino como poeta, así como Cristian se gana el amor de Roxana con el auxilio de las cartas y poemas de su amigo. Escritores como Corneille, Molière y Swift toman estas escenas enteras en las obras desconocidas de Cyrano y se llevan la gloria que legítimamente le pertenece. En la obra, Cyrano acepta este destino, entrega al bello Cristian el mérito de sus palabras tan generosamente como su genio. Ay, famoso Molière, el defecto que despreciaba en sí mismo le hacía pensar que otros más favorecidos serían objetos más adecuados para la realización de los propios deseos y fantasías. Por último, a través de una pequeña observación, estudiamos desde un nuevo enfoque este mecanismo de renunciamiento altruista, relacionándolo con el fenómeno de la angustia de la muerte. La angustia de la muerte hállese ausente cuando el individuo proyecta ampliamente sobre los demás sus propios impulsos instintivos. En el momento de peligro, un yo de esta índole no experimenta ningún apreciamiento real por su propia vida, pero en su lugar siente angustia y observa un cuidado intenso por la vida de sus objetos de amor. El estudio de este fenómeno demuestra que estas personas o objetos de amor, cuya seguridad es tan necesaria, son los mismos sustitutos sobre quienes se desplazaron los deseos instintivos. Por ejemplo, la joven gobernanta, cuyo caso relaté, caía en un estado de honda angustia en que temía por la vida de sus amigos durante los trances de partos y embarazos que debían afrontar. Igualmente hemos visto que en la guerra Cyrano prefería su personal seguridad, la de Cristian. Sería erróneo suponer que aquí se trata de una rivalidad reprimida que aparece como deseo de muertes inhibidos y secundariamente desviados. A la luz del análisis cabe pensar que tanto la angustia como la ausencia de la misma se deben más bien al asentimiento que de la propia existencia solo se estima valiosa y digna de vivirse en tanto se encuentre en ella posibilidades de satisfacción instintiva. Cuando esta realización instintiva ha sido delegada en beneficio de otro, se considera a la vida extraña más valiosa que a la propia. El aniquilamiento del objeto sustitutivo significa, como la muerte de Cristian para Grano, el aniquilamiento de toda esperanza y perspectiva de cumplimiento. Después de su análisis en ocasión de una enfermedad, la joven gobernanta sintió por primera vez que la idea de la muerte le producía un sentimiento de displacer. Ante su gran sorpresa deseaba ardientemente vivir el tiempo necesario para amueblar su nueva casa y rendir un examen que la aseguraría su promoción profesional. Aunque su forma sublimal, la casa y el examen significaba el cumplimiento de los deseos instintivos que el análisis le había permitido transferir de nuevo a su propia vida. Existe una gran similitud entre la situación de renunciamiento altruista y las conocidas condiciones determinantes de la homosexualidad masculina. También el homosexual transfiere a un hermano menor, anteriormente objeto de envidia, sus reivindicaciones de ser amado, que tú adoptar luego una actitud maternal satisface por sí mismo esta exigencia y goza de una manera activa y pasiva en relación madre-hijo. Difícil es percibir en qué medida este proceso participa en las situaciones que se describieron arriba como renunciamiento altruista. Es seguro que el placer obtenido por Cyrano y la joven gobernante altruista no empero solo al compartir el goce del triunfo de las personas sustitutivas. La embriaguez de dar y ayudar a otros muestra que el renunciamiento constituye en sí mismo una satisfacción instintiva. Al igual que en la identificación con el agresor, la pasividad es transformada en actividad. La mortificación narcisista es compensada por la sensación de fortalecimiento del propio poder que acompaña el papel de benefactor, en tanto la experiencia
pasiva de frustración se compensa con la prosperidad activamente brindada a los otros. Queda en suspenso el problema de la existencia de una relación auténticamente altruista hacia el prójimo, en la que la propia satisfacción instintiva, aunque en forma desplazada o sublimada, no desempeñe papel alguno. Sea cual fuere, es evidente que la proyección y la identificación no constituyen los únicos medios disponibles para establecer un comportamiento aparentemente altruista. Otro camino fácil de seguir para la consecución del mismo fin puede conducir, por ejemplo, a las diversas formas de masoquismo.